La idea era comenzar mostrándoles un par de videos. Lo que pasa es que no se dejan descargar, entonces había que abrirlos en Instagram, pero no tengo cómo abrir Instagram aquí desde el portátil. Póngame pues atención. Entonces los dos videos son uno de una iglesia luterana en Alemania, donde el pastor de esa iglesia luterana recrea todo el escenario de Harry Potter. Y la gente va con gorros de brujos y él pone ahí moviéndose como el búho y que llega con... ustedes van a ver el video. Entonces, este pastor argumenta que Dios lo ayudó a usar esto para atraer la gente a la iglesia. Entonces vamos pensando en esto. Es, le falta algo a Cristo, es insuficiente el evangelio en sí mismo. Entonces ellos están felices haciendo sus misas de Harry Potter y nosotros ya sabemos que hay detrás de todo lo que tiene que ver con Harry Potter y este tipo de películas. Y el segundo video que quería transmitir por acá, pero también les voy a compartir el link, es de una parroquia anglicana donde los cultos son hechos con una tarima de lucha libre. Entonces la gente entra y hay una tarima de lucha libre dentro de la capilla o el templo anglicano. Y hay unas personas que pelean en la tarima, en el ring. Ellos argumentan que como varios de ellos son luchadores, entonces que esa es una iglesia para luchadores, pero que ellos predican haciendo peleas en el ring y a partir de esas peleas en el ring le dan una enseñanza a las personas. Entonces uno vuelve y piensa, ¿acaso a Cristo le falta algo? ¿Acaso a la palabra de Dios le falta algo? Y estos solo son dos ejemplos de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Cuando conversaba con Vero hace unas 3 semanas antes de irme a El Salvador, ella nos contaba que allá donde vive Susi en Estados Unidos hay muchas iglesias en esa ciudad y aquí solo está contando que eso hay de todos los colores y literalmente había una iglesia grandota con una pancarta grandota que era la bandera. En todas las entradas tenían la bandera LGBTI. Grande, como su gran insignia, o sea, no estamos ni siquiera promoviendo a Cristo, estamos promoviendo una ideología. Entonces, estamos viendo un mover de iglesias donde ellos no están predicando a Cristo, están predicando el apetito de su carne y están acomodando a Cristo al apetito de su carne. Y hermanos, yo no veo en la Biblia nada que justifique este tipo de cosas. Entonces yo les voy a mandar por el WhatsApp, les voy a mandar los links para que ustedes puedan ver estos videos. Quería que quedaran acá, pero bueno, igual, en la prédica que queda la descripción y a futuro, pues, personas que vean esta prédica de otra iglesia, no sé, pueden buscar en Instagram sobre este tipo de iglesias u otro tipo de iglesias con otras cosas más raras, pero créanme que hay cosas muy raras bajo el rótulo de iglesias. Entonces yo quiero comenzar con una palabra que está en Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 12. Muy bien. Y hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias Jesús porque tú eres el camino. No necesitamos un camino diferente y no necesitamos añadir nada a este camino porque tú eres más que suficiente. Este es el camino, tú eres el camino para llegar al Padre. Tú eres la verdad, tú eres la vida y nosotros no podemos añadir, no podemos quitar y no podemos modificar. Gracias Señor porque en Lucas podemos leer cuando están Marta
y María, Señor de los cielos. Y una de ellas quería seguir limpiando la casa, pero la otra se quedó escuchándote, ahí a tus pies. Y tú mismo dijiste, una sola cosa es necesaria. Y ella ha escogido la mejor, la más importante, que no le será quitada. Y tú estabas hablando, Señor Jesús, de tu palabra vivificante, de tu presencia. Y nosotros, en medio de todo lo que el mundo nos ofrece, hemos escogido lo más importante. Te hemos escogido a ti y tu palabra, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Dice Romanos 12, Amén. versículo 1 en adelante. 1 y 2 básicamente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y cuando yo leo este pasaje, yo digo, ¿será que este pastor luterano que está metiendo la temática de Harry Potter en la misa luterana ha transformado su mente? ¿Será que él está entendiendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Yo creo que no. Porque aquí lo primero que dice es que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Y Harry Potter no tiene nada que ver con el reino de Dios. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Yo meditaba en esto y yo decía, pues trataba de pensar los que hemos ido a una embajada, por ejemplo, los que tuvimos que ir a la embajada americana a pedir la visa. Sabemos que cuando entramos a la embajada, eso es territorio y soberanía de los Estados Unidos. Y cuando uno entra a la embajada, yo no vi sombreros volteados en la embajada, yo no vi bandejas paisas en una vitrina, no vi fotos de las playas colombianas, yo no vi nada de Colombia dentro de la embajada. La embajada territorialmente está dentro de Colombia, pero a la embajada norteamericana no le interesa imitar a Colombia, porque la embajada está mostrando a los Estados Unidos. Y usted en la embajada norteamericana ve la bandera de los Estados Unidos, el escudo de los Estados Unidos, todo relacionado con Estados Unidos. ¿Por qué la iglesia tiene que fotocopiar o calcar la cultura dentro de la cual quiere generar un impacto? Eso no está en la Biblia. Una cosa es que nosotros, como hijos de Dios, cuando estamos afuera en el mundo y nos abren una puerta para predicar el evangelio, entramos y ahí se aplica lo que Pablo enseñó. A todos me hago de todo, pero teniendo en cuenta que yo tengo la ley de Dios, al judío como judío, al gentil como gentil. Pero no dice Pablo que yo hago las cosas de ellos, no, me hago como, pero guardando la compostura, manteniendo mi identidad dentro del reino de Dios. Una cosa es que a ti te inviten, tú estás en Alemania, por ejemplo, voy a usar el ejemplo más específico, y dije, por ejemplo, el ejemplo muy redundante. Tú estás en Alemania y te invitan a un cumpleaños y el cumpleaños es de Harry Potter. La fiesta a la que te invitan, todo es de Harry Potter. Tranquilo, tú estás ahí, tú eres luz, Harry Potter no te va a jalar los pies allá. Sí, ni el búho de Harry Potter te va a picotear la cabeza. No te va a suceder nada, porque tú tienes la autoridad de Cristo. Pero tú no vas a ir allá a hacer todo lo que los demás hagan en esa fiesta, a cantar cosas de Harry Potter,
a pronunciar hechizos de Harry Potter, porque como es una fiesta temática, estoy aquí imaginando, la gente va a hacer todas esas bobadas. Y no saben que están abriendo puertas dimensionales en el ámbito espiritual. Tú no vas a hacer eso, pero tú estás ahí y en el momento que tienes la oportunidad, tú vas a mostrar a Cristo. En caso de que se pueda orar por alguien, en caso de que se pueda conversar algún asunto de Cristo. Tú no vas a meterte en el ambiente de Harry Potter, no te vas a sumergir. Estás ahí, pero no eres de ahí. Eso es diferente. Y si el club de Harry Potter te dice, oye, qué interesante esa oración que hiciste o eso que hablaste de Jesús, te queremos invitar a tomar un chocolate en otro momento del club de Harry Potter, tú vas a ir a tomar chocolate al club de Harry Potter, porque Jesús se reunió con las prostitutas y se reunió con los publicanos, pero no precisamente a festejar con las prostitutas y los publicanos como normalmente lo hacían. Entonces, no confundamos las cosas porque la línea es muy delgada. Yo a la iglesia, a la embajada del reino de Dios en la tierra, que es esta casa, por ejemplo, con nosotros aquí reunidos, la casa tuya donde tú estás conectado es embajada del reino de Dios. Y nosotros necesitamos que la embajada muestre al reino de Dios, no los reinos de este mundo, no las costumbres de este mundo, no las culturas de este mundo. Entonces, no confundamos una cosa con la otra, porque este texto es muy claro, muy claro. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, se me fue, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Todavía tengo efectos secundarios de la gripa que traje el viaje. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos esta actitud frente a la palabra de Dios y obedezcamos lo que dice la palabra de Dios? Por lo siguiente, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una de las cosas que nos enceguece como iglesia, como cultura de reino, como casas de reino, es que nosotros estamos más enfocados en la cultura y las costumbres del mundo que en lo que Dios quiere. Y eso nos enceguece y no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos. Recuerden, amados, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, esta congregación Sembradores, mientras mi esposa y yo seamos pastores, y supongo que mientras algunos de ustedes sigan firmes, nosotros aquí no vamos a adornar nuestra iglesia, ni la vamos a transformar, ni le vamos a añadir la cultura del mundo para hacerla atractiva a otras personas. Yo no me voy a vestir de Harry Potter, ni me voy a disfrazar de nada que esté de moda en este mundo para que la gente venga. ¿Sí? No. Una cosa es que digamos en la reunión de hoy vamos a hacer una reunión todo de café, compartamos café en el ágape, eso es otra cosa. Pero yo no voy a convertir la iglesia en una tostadora de café, por ejemplo, o sea, jamás va a suceder. No, y es como lo de Halloween, las iglesias o los cristianos que celebran Halloween. Eso por más, ay, es que se disfraza o lo que sea, no tiene nada que ver. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Dónde dice, pues primeramente, como en la Biblia, que ay, vamos a celebrar a los muertos, a los demonios, a la gente que mata, vuélvete, disfrázate en otra persona, o sea, sé otra persona? En absolutamente ninguna parte dice eso. Y además, ¿cómo va a ser una fiesta? O sea, yo como quiero representar a Cristo celebrando una fiesta en la que es pura oscuridad. O sea, y así yo sé, ay, no, la que, por ejemplo, en las unidades hacían que no, que el día de los Halloween y pues que vayan los niños.
Pero bueno, los niños se disfrazan, listo, que Buzz Lightyear, la princesa, todo eso, qué lindo. Pero tú entras al ambiente y está negro, está que con calabazas miedosas, está con esqueletos, o sea, ¿qué representación tiene eso de Cristo que se supone que venció a la muerte, porque Así es una es. fiesta de muerte, que venció a la muerte y resucitó? O sea, ¿yo por qué voy a estar como con el malo y no con el bueno? O sea, pues nada que ver. Exactamente. Recuerden que nosotros estamos para representar a Cristo en el mundo, no para que en la iglesia representemos al mundo. Voy a volver a repetir eso. Sí, otra vez. Sí. No nosotros existimos para representar a Cristo en el mundo, no para representar al mundo en la iglesia. Nosotros no nos reunimos para que tú representes tu cultura adolescente, para que tú representes, no. Aquí no venimos a representarnos a nosotros ni el mundo que nos rodea. Cuando la iglesia se disfraza de Harry Potter, de lucha libre, de lo que sea, la iglesia adentro quiere representar al mundo. No, nosotros nos entrenamos adentro para representar a Cristo en el mundo. Sí hay algunos ejemplos de iglesias, llamémoslo temáticas, pero no es porque su predicación se orienta desde ahí, sino porque la mayoría de las personas tienen algo en común. Entonces nosotros sabemos que se han desarrollado ministerios en el mundo, por ejemplo, de músicos. Obvio que una iglesia que se empezó a formar de gente donde la mayoría son músicos, pues imagínense su alabanza, ¿no? La variedad de instrumentos, cómo van a interpretar la música, y tal vez su salón está decorado con notas musicales. Eso está bien, pero ellos están desarrollando el evangelio. Simplemente la mayoría de ellos son personas que han venido de la música. Hay ministerios que se forman a partir de deportistas que se van convirtiendo, pero la iglesia sigue su enfoque, solo que a causa de la mayor parte de personas allí involucradas, pues obviamente el salón o algunas de sus actividades tienen que ver con su estilo de vida, que no es un estilo de vida que representa nada de la tiniebla. Ok, eso es muy distinto. La línea es muy delgada. Si tú estás en los Estados Unidos, en Canadá, en algún país europeo, allá se ven mucho las iglesias, yo lo llamo étnicas. ¿Qué es una iglesia étnica? Que un africano abrió una iglesia y otros africanos que viven en ese país de Europa se dan cuenta y asisten a esa iglesia. Y tú llegas allá y obvio que el ambiente va a ser un ambiente muy africano, pero es por la etnia que predomina en esa iglesia, ¿ok? Es algo inevitable. Ellos no van a llegar allá todos alemanes y haciendo cosas de Alemania que porque están en Alemania, ¿no? Ellos vienen de África y se han encontrado, etcétera. En los Estados Unidos hay iglesias latinas, donde la mayoría de personas que se congregan son latinas. ¿Por qué? Pues porque también se volvió un punto de encuentro para ellos conservar su identidad como latinoamericanos. Obvio que cuando la iglesia termina la reunión, por decir algo, hacen un ágape y adivinen qué, pues van a comer tortillas, tacos, arepas, frijoles. No hay problema en eso. Los ejemplos que el predicador va a usar, pues son ejemplos que los latinos van a entender. Frases, dichos, costumbres, ok. Pero el predicador se va a vestir normal y va a predicar lo que está en la Biblia. Pero cuando ustedes vean esos videos de Harry Potter, de los luchadores, ellos están haciendo que la gente centre su atención en la forma en que se está predicando, no en ni siquiera lo que se predica, la forma. Y quieren mantener a la gente cautiva con la forma y entretenida con la forma. Y eso no es del reino de Dios. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo no me puedo traer mi pasado pecaminoso
y darle un contexto de Querer iglesia. acomodar. No, Sí, no. porque es como si un hombre casado, entonces fuera también con la amante, porque es que vamos a ir. Es como también si fuera un hombre, por ejemplo, casado. Entonces también voy con la amante otro día a la reunión, pues porque finalmente juntos vamos a buscar la presencia del Señor, pero sigo teniendo amante. Eso no. La voy a convertir. Y cuando mi amante está a los pies de Cristo, yo ya recupero mi matrimonio. Ah, sí, yo ya la dejo. No, sí, es como, se supone que es un pecado, ¿cierto? Y estoy intentando salir de él. Pero entonces, ¿por qué vuelvo a él disfrazadamente? O sea, me estoy apegando a él. Cuando tengo que soltar, en vez de soltar, me apego más. O sea, es como decir, un alcohólico. Ah, no, es que yo voy a tomar y me siento borracho y eso, y me siento más cerca a Dios. No, nada que ver. O sea, tú para poder estar limpio, para poder estar libre, para que todo salga bien, tú tienes que dejar el alcohol, no tomar más. Que yo haga el día del bar. Y el día del bar es que hay una reunión de sembradores con botellas de todos los licores. Y vamos a hacer los cócteles. Este cóctel se llama Tercer Cielo. Este cóctel se llama El Profeta Elías. Y entonces yo hago eso para atraer a las personas, para que en vez de estar en un bar, vengan a la iglesia. O sea, por favor, eso no es así. Eso no es la iglesia de Dios. Sí. La Santa Cena con vodka. En fin, vamos a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a seguir escalando esta predicación porque volviendo al eje de esto, el eje es Cristo. Y así como vemos unas situaciones exageradas, como la de Harry Potter, la iglesia de los luchadores y las iglesias gay en los Estados Unidos, con su bandera más grande que el letrero que diga Jesús, lo que sea. También las iglesias que, entre comillas, somos normales o que buscamos caminar como adecuadamente debemos caminar, nosotros también nos hemos distraído. Nosotros también hemos desviado el eje del evangelio. Ya se los va a explicar por qué. Entonces, en 1 Corintios capítulo 1, vamos al versículo 18 y de ahí en adelante dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Nueva traducción viviente. 1, del 18 al 25. Entonces, amados, esta palabra es muy clara. Pablo está diciendo, ¿por qué queremos adornar el evangelio si precisamente Dios está quitando de la ecuación a la sabiduría humana? Entonces, cuando nosotros empezamos a meter en la iglesia ciertas actividades, procesos que no son malos,
No estoy en contra de muchas cosas que la iglesia hace. Nosotros podemos ver que la iglesia hace encuentros para empresarios, las reuniones de hombres, de damas, de jóvenes, de atletas, de jarlistas. Hay ministerios para todo. Y hacen actividades para que estas personas que tienen cosas en común se reúnan y escuchen el evangelio. Pero también la iglesia ha llegado a un punto en que el que predica el evangelio se le ha dicho que debe ser una persona intelectualmente muy preparada. Cuando aquí lo que Dios está diciendo es, mire, la predicación a la sabiduría humana se ve ridícula. La predicación de la cruz, la predicación de la muerte y resurrección de Cristo, la predicación del evangelio de Cristo a la sabiduría humana es ridícula. Entonces, de entrada, usted ya debe saber que cuando hable de Jesús, hay gente que se va a levantar y va a decir, eso no tiene sentido. Demuéstreme científicamente que Cristo resucitó. Pues les tengo una noticia. Aquí en la Biblia no dice que nosotros tengamos que esforzarnos por demostrar científicamente que Jesús murió y resucitó. Eso no hay que hacerlo. Y aunque existen quienes han logrado hacerlo, y gloria a Dios por ellos, ese no es el eje de nuestra predicación. Entonces voy a eso. La iglesia, en su afán humano, hace cosas, hacemos cosas. Y terminamos enfocando la atención de las personas a las cosas que hacemos y no al Cristo que murió y resucitó. Y les voy a poner algunos ejemplos que los hemos vivido. Entonces, qué bueno enseñarle a la gente cómo orar por los enfermos. Pero a veces hablamos más de sanidad que de una buena comprensión del evangelio. Yo estoy seguro que si a cualquiera de ustedes, de los que están conectados, de los que estamos acá, de los que hay en otras iglesias en este momento en sus reuniones, si le entregamos un micrófono y le decimos, predique ya el evangelio de Cristo, más de uno se paraliza. Si le digo, muéstrenos usted cómo aprendió a sanar enfermos, lo hace bien. Si le digo, venga, muéstrenos, por decir algo, cómo recibir una palabra profética, lo hace bien. Si le decimos, venga, muéstrenos un versículo para el matrimonio, lo hace bien. Pero si le decimos que predique el evangelio de Cristo durante 5 minutos, muchos se van a poner pálidos y muchos se van a quedar paralizados. ¿Y saben por qué? Porque no hemos tomado en serio lo que dice este texto. Ya estoy en 1 Corintios 1 y voy a leer el versículo 21. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Amados, la gente no va a llegar a Cristo por nuestra sabiduría, nuestras estrategias, nuestros recursos intelectuales, empresariales, económicos. Aquí dice que la gente va a creer y se va a salvar por nuestra predicación ridícula. Punto. Y el eje es Cristo. El eje de mi predicación no es que tu matrimonio mejore. El eje de mi predicación es que tus hijos sean libres de las drogas. El eje de mi predicación no es que vamos a evitar el aborto. El eje de mi predicación no es que vamos a enseñarle a las personas cómo emprender negocios nuevos. Ese no es el eje. Esas cosas son secundarias e incluso terciarias. Pero si vamos a llevar el evangelio, diciéndole a la gente que lo importante del evangelio es su propia necesidad, por eso el reino no está avanzando y por eso entonces la gente va y se mete a la iglesia de Harry Potter, la iglesia de los luchadores, de los gays, la iglesia del bar, de la discoteca, porque hay cultos de jóvenes que los hacen como si fuera un after party y ponen luces láser y DJ que para que los jóvenes vayan. Eso no es el evangelio. No es el evangelio.
nunca. Una cosa es que por alguna razón tú resultes en una fiesta y allá digas, pues bueno, aquí voy a compartir el evangelio, pero nunca le digas a la gente de afuera que tu iglesia es igual o mejor que la discoteca. No, no es igual. Sí es mejor, pero no se le parece a la discoteca. No es. Hay gente que evangeliza en conciertos de rock pesado, genial, pero nunca le digas a la gente, mi iglesia también es un concierto de rock. Y no, no es, eso no es. Vero quiere aportar algo, llévale el micrófono. Bueno, siempre es chévere recordar este tipo de cosas porque incluso hay veces uno se, no sé, si tiene uno que compartirle a alguien algo, siempre uno en esa humildad recordar que es labor del Espíritu Santo, que nosotros somos ese instrumento para no sentirnos cargados, que tenemos Así pues es. que ser los El super diplomados sabio, en técnica bíblica y demás, pues al final del día es sí orar previamente y declararnos como instrumentos del Espíritu Santo. Eh, Dice aquí en Primera de Corintios 2:4, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. amén. Amén, amén. Les cuento que Verónica acaba de adelantar la segunda parte de la predicación. Espere, ¿puedo decir una cosa? Claro. A mí, yo me acuerdo allá en Estados Unidos, no allá, y más que todo en Carolina del Norte, muchas iglesias, un montón, muchas muy bacanas, que coreanas, que no sé qué, que esto, aquello. Una vez leí una, no me acuerdo cómo es que era, pero era como, es que iglesia de, como, no del Nuevo Mundo, sino así como un nombre todo Matrix, una cosa así, yo como, pero ¿qué es esto? Y una vez estábamos en Walmart, ¿cierto? Entonces yo, mis papás estaban ahí, yo estaba como en otro pasillo y llegué y va pasando una muchacha y me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿y tú? Me dice, ves que te quiero invitar a un Bible Study, pues a un estudio de la Biblia. Y yo, ve, qué bacano. Pero ella me dijo, y yo, no, pues no creo que pueda ir, pero qué chévere, porque no vivo acá, qué tal cosa. Y ella, bueno, ya sabes, por si quiere, y creo que me dijo el nombre de la iglesia, algo así. Me dijo, ya saben, nosotros seguimos una cosa que es que Dios es madre, una cosa así, y yo como, bueno, gracias. Sigue así tranquila, y porque al principio me empezó a hablar, y yo, ay, tan chévere, pero después terminé, es que Dios es madre, Dios es mujer, que no sé qué, y yo, bueno, gracias, bebé, no. O sea, me hizo acordar de una experiencia que tuvimos en Barranca Bermeja. No sé si se acuerdan que hace 2 años estuvimos en una misión en Bucaramanga, que allá estuvo Hadassah, y viajamos a Barranca Bermeja. Entonces, ¿cómo es que se llama el pastor? Bueno, se me da el nombre de este pastor con el que fui. Arturo, No, Arturo no, el gringo. Bar, ¿Cómo? Bar. Bart. Estaba con el pastor Bart y íbamos pasando por una iglesia, no voy a decir el nombre porque no me gusta generar controversias, pero es una iglesia donde tú vas y siempre te ponen a hacer una fila para darte una profecía privada al oír. Entonces, pasamos junto a esa iglesia y aquí en Colombia la mayoría de los salones de esa iglesia son muy grandes. Ahora, se imaginarán por qué se llenan, porque la gente quiere ir a que le predigan su futuro hablándole al oír. Y ese es digamos que esa es la red de pescar de ellos. Y Bart, pues no sabía esto, vio la iglesia muy grande, muy bonita la entrada y me dijo, ve, quiero tomar una foto. Entonces ahí estaban los sugieres de la iglesia, los porteros de la iglesia, y yo me acerqué a uno de ellos y le dije, mira, lo que pasa es que nosotros somos misioneros, él viene de Estados Unidos y le pareció interesante aquí la imagen, él va a tomar una foto, no sé si hay problema con eso. Él me dijo, no, tranquilo, puede tomar la foto y bienvenidos, venga, entren al servicio. Y yo le dije, no, nosotros ya en este momento vamos para otro servicio y era verdad. Nosotros íbamos para otra reunión y el otro ujier se dejó venir y entre ellos dos
nos quisieron rodear a Bart y a mí y en ningún momento nos hablaron de Jesús. Solamente nos decía, vea, si ustedes entran aquí, a ustedes Dios les va a decir cosas que solo ustedes saben. Y es muy importante cuando Dios le dice a uno estas profecías, esto llena el corazón, esto trae alegría. Entonces, simplemente dentro de un lenguaje de fe, nos estaban vendiendo un servicio de adivinación, porque en ningún momento nos dijeron, venga, usted sabía que Cristo murió por usted. ¿Le gustaría realmente entender lo que dicen las escrituras sobre Jesús? Usted, por ejemplo, sabe cómo puede ser salvo, no sé. Pero ellos nos estaban era vendiendo su servicio profético. Y nosotros todos tenemos que tener cuidado. Todos tenemos que tener cuidado porque una cosa es que Dios nos haya equipado con cosas, con sanidades, con palabra de fe, con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría, con profecía. Es muy distinto que Dios nos haya dado ciertas herramientas, pero nunca, nunca ese será el eje de nuestra predicación. No puede ser. Y no puede ser la forma en que le vendamos afuera al mundo el evangelio. Nosotros siempre manifestamos el poder de Dios porque está en la Biblia. Jesús dijo, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso es bíblico. Pero más adelante en el mismo texto bíblico dice que estas señales acompañaban la predicación del evangelio. Entonces, si yo oro por el enfermo, pero no le hablo de Jesús, delante del cielo no hice nada. Si yo le doy un mercado a una familia pobre y no le hablo de Jesús, delante del cielo no hice nada. Nada. Y por eso Pedro, cuando sanó al paralítico junto con Juan, dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y por eso Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. Cuando estaba con Marta y con María. Y a la que escogió estar con él a sus pies escuchando, les dijo, ella ha escogido la más importante y no le será quitada. Mira, tú oras por un enfermo y esa sanidad puede que no dure. El mismo Jesús en Juan capítulo 4, espérenme que no quiero especular, el mismo Jesús después de ministrar una sanidad le dijo estas palabras a un hombre. Y es una enseñanza que siempre me gusta estarle recordando. Juan 5. Juan 5, 14 dice, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. O sea, básicamente Jesús le está diciendo, mira, yo te acabo de ministrar sanidad, pero yo no te puedo asegurar que la sanidad te dure. Ahora estás en tus manos. Ahora, ¿cómo lograr que no peque más? Conociendo a Jesús. Ahora, este hombre estaba conociendo a Jesús de frente y Jesús se le reveló, pero el mensaje que el Salvador le está diciendo es, no peques más, o sea, arrepiéntete. Amados, hay que predicar a Cristo. A Cristo. Voy a repetir el texto que Vero les leyó porque aquí lo tengo para la predicación. Amados hermanos, esto ya es 1 Corintios 2, pero lo voy a leer del 1 al 5 para que quede el contexto. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. En otras versiones dice, me propuse saber solo a Cristo y a este crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos.
en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amado, no necesitamos pensar cómo inventarnos una fiesta o una celebración o un evento X o Y para atraer personas a la iglesia. Y yo sé que en algún momento algunos han pensado, es que el pastor y la pastora deberían hacer un evento así o un encuentro así o esto o aquello para que venga gente a la iglesia. Lo siento, pero de eso no se trata. Y aquí la Biblia dice, se trata de que todos nosotros prediquemos a Cristo. En Hechos capítulo 8, ¿se acuerdan de una capacitación que les di hace unos años llamada H8? Sí. Basada en Hechos 8 y el versículo 5, que es un punto importante de esa capacitación, dice de la siguiente manera. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Punto. Otras versiones dice, y Felipe les predicaba a Cristo. No tenemos que enredarnos, solo tenemos que hablar de Jesús. Cualquiera de las cosas que sepamos de Jesús, cualquiera. ¿Ustedes se acuerdan de la serie que prediqué de En paz me acostaré? Ajá. Luego una palabra a tiempo, que también saqué algunos de esos. La nueva. Yo sabía que tenía que hacer algo así. Siempre he sabido que además de la reunión de la iglesia, yo debo hacer un trabajo de predicación hacia afuera usando las redes. Eso siempre lo he sabido. Pero he visto que, claro, entonces uno empieza a enredarse con la sabiduría humana. Entonces a uno le enseñan que es que el algoritmo, entonces tú tienes que publicar diario y el sonido y la iluminación y no sé qué, y que el video sea agradable y que la gente lo quiera ver y que le den likes, porque uno quiere que un video que habla de Jesús lo vea todo el mundo. Pero cuando yo me empiezo a enfocar en esas cosas, me empiezo a atrasar porque digo, todavía no tengo la iluminación. Bueno, ya tengo el micrófono, pero necesito el programa para editar el video, ok, ya tengo el Filmora, pero no tengo el tiempo y el ambiente silencioso para poderme grabar bien. Entonces yo empiezo a razonar y no puedo avanzar. Y entonces digo, qué bacano porque saqué como 50 y pico episodios de En paz me acostaré, pero resultó un viaje misionero, otra cosa, entonces lo paré. Entonces pienso, qué pereza tener que parar y entonces volver a arrancar. Entonces siempre hay algo que se vuelve un pero. Y en ese proceso, y meditando en eso, y por algo que el Espíritu Santo me empezó a inquietar hace más o menos 2 meses, terminé revisando la vida de los grandes evangelistas del siglo XVII, del siglo XVIII, los que no tenían sonido, los que no tenían material impreso para regalar, los que no tenían automóvil, ni avión, ni internet, ni teléfono, pero que movían masas. Y el Señor me llevó ahí a aprender de ellos y que sus nombres siguen resonando hoy. Y yo me encontré el factor común o uno de los factores en común. Lo más simple. Eso, quizá está recordando matemáticas, el factor común. Y el factor común es que ellos predicaron a Cristo. Ellos no predicaron cómo sanar tus finanzas, cómo recuperar tu matrimonio que está casi perdido, cómo hacer que los jóvenes esto, cómo, porque la iglesia cristiana posmoderna se llenó de eso. ¿Está mal? No, no está mal, porque como iglesia somos seres humanos, somos familias, somos empresarios, trabajadores, papás, mamás, estudiantes, que de dónde más vamos a sacar la sabiduría que necesitamos para todo eso. Eso está en la Biblia, sí, eso hay que enseñarlo. Pero
Esas son las predicaciones que ganan likes. Esas son las predicaciones que atraen masas. El 3 pasos para esto. Cómo lograr aquello, cómo obtener lo otro. Y son cosas llenas de contenido bíblico y verdadero. Sí, sabiduría de Dios. Pero yo llegué a un punto en que Dios me dijo, yo no te voy a permitir a ti avanzar en esa dirección. Y no vas a cumplir tu misión en esta tierra si tratas de imitar ese ejemplo. Sí, sembradores, trabajaremos por los matrimonios y por los hijos, y claro que sí. Pero eso nunca será el eje. No será el eje. Y cuando Dios me lleva a estos autores y yo leo algunas cosas de ellos, hay una historia preciosa en la mayoría de ellos, y es que ellos empezaron, muchos de ellos teólogos estudiados en universidad, y tuvieron ese momento en que Dios les dice, solo predica a Cristo. Porque algunos eran anglicanos y la iglesia anglicana tiene mucha cosa parecida al catolicismo. Otros eran luteranos, así habían metodistas, las denominaciones clásicas, la mayoría de ellos de Europa y Estados Unidos. Y Dios los lleva a un punto en que les quita su catequesis, sus confesiones de fe, sus cosas extras denominacionales, y les dice, solo predica a Cristo. Había uno de ellos anglicano, no me acuerdo el apellido, un poquito raro, y dice que él estaba cansado de su ministerio, sentía que su ministerio era fracasado, mucha gente no iba a la parroquia anglicana. Y yo no recuerdo si fue después de orar, si fue después de hablar con alguien. Y dice que de un momento a otro él cambia su predicación y se dedica a hablar solo de Jesús y empieza a desarrollar una intimidad con Jesús que él no había experimentado. No era un hombre de la renovación carismática, no era pentecostal, no creía en milagros, solo tenía una mente parroquial anglicana, pero se enfoca en Cristo de una manera especial y su predicación se vuelve cristocéntrica, y él empieza a viajar por Inglaterra a caballo, a recorrer pueblos lejos y lejos y lejos, que eran cabalgatas de días para llegar a una aldea. Obviamente con un fin evangelístico, ni siquiera para plantar una parroquia, solo tratando de llevar el mensaje para que los ingleses buscaran después parroquias o dijeran, bueno, manden un párroco y empezamos una parroquia anglicana. Y dice que los historiadores, muchos que supieron o que estuvieron en las predicaciones de este predicador anglicano, veían manifestaciones extrañas de personas que caían al suelo temblando, que hablaban en un lenguaje extraño o que eran libres de alguna posesión demoníaca, solamente por la predicación. Ni siquiera que él orara por nadie. Mientras él estaba predicando a Cristo, ocurrían estas manifestaciones en el Reino Unido en el siglo XVIII. A mí eso fue una confrontación muy fuerte. Y en ese momento entendí que lo que Dios quiere que yo haga a través de las redes es solamente hablar de Cristo. Una cosa es que aquí adentro sigamos creciendo en los dones, en lo profético, en esto, en aquello, porque son nuestras herramientas, porque los sembradores usan herramientas para sembrar. Necesitamos la pala, el pico, el rastrillo, y los recursos espirituales que Dios nos ha dado son nuestras herramientas para sembrar. Ok. Pero nosotros, ¿qué es lo que le entregamos al mundo cuando sembramos? Al mundo no le entregamos un rastrillo o un pico o una pala, le entregamos una semilla. Y la Biblia dice que el sembrador siembra la palabra. Entonces, y Pablo lo dijo, yo solo me propuse
saber a Cristo y este crucificado. Amén. Y Sí, cuando Pablo yo se llego a la ese pone punto, yo me acuerdo que yo estaba en El Salvador y yo con todo eso aquí en la cabeza y me encuentro con que dos predicaciones que yo traduje que fueron muy importantes con este evangelista canadiense coreano, y él mencionó a los moravos precisamente mencionando personas de siglos pasados que se enfocaron en Cristo, que experimentaron una visitación del Espíritu Santo y fueron usados de maneras poderosas. Ellos estaban enfocados, era que la gente conozca el nombre de Cristo, que la gente conozca a Cristo. De ahí en adelante, amados, está bien. Sí, las reuniones de parejas, que los jóvenes, que los niños, que las cortes, que oración en las cortes celestiales, que intercesión no sé qué, todo eso está bien. Pero si nosotros no hacemos como un reset de la computadora espiritual y dejamos que la máquina arranque normal, cuando un computador lo reiniciamos, él tiene que arrancar normal. El sistema operativo y los otros programas. El Señor quiere que nosotros arranquemos la máquina de la manera adecuada. Después de la crisis que tuve el año pasado, una cosa que me quedó clara fue, tengo que reducir como mi espectro de intenciones a cosas muy básicas y no moverme de ahí. Sí, no empezar, bueno, y esto y lo otro, y cómo hacemos con esto, con aquello, no. Tenemos que volver a lo básico y lo más importante, y Jesús lo dijo. Entonces, cuando vuelvo del Salvador y todo, tengo esta certeza de que debo hacer una predicación por YouTube que sea de Jesús. Y no tiene que ser diario, me sería imposible hacerlo, pero por lo menos una vez a la semana yo puedo subir esa predicación, porque yo hice muchos intentos en el pasado con diferentes cosas, que discipulado, que algunos consejos proféticos, que una cosa, la otra no. Y vi algo bien interesante, y es que esta sencilla predicación, espero que ya todos la hayan visto porque yo la pasé por el WhatsApp, a algunos les llegó el aviso por YouTube. Es una palabra muy sencilla hablándonos de ir a Jesús. Y en cuestión de 2 días, el número de vistas es bastante. Pues en mi caso, que no soy un influencer y que no tengo material audiovisual que alcanza masas, una predicación que sencillamente habla de Jesús y que ya tenga más de 70 vistas, eso es un buen número. Y estoy hablando de las vistas en YouTube, porque ese mensaje lo tengo en un espacio en Facebook y ya tiene varias vistas en ese espacio en Facebook y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que el Señor quiere. Tanto nosotros como iglesia y el mundo necesitamos tener un foco muy claro y es Cristo y este crucificado. Incluso tuve una interpretación de un pasaje que uso mucho y ustedes lo conocen, que es Primera de Corintios 14:1, que dice, seguid el amor y desead ardientemente los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Y en esta reflexión el Señor me llevó a ese texto y me dijo, la primera parte dice seguid el amor, pero sabemos que cuando la Biblia habla de amor, no es el amor de la mamá al hijo, no es el amor del esposo a la esposa, aunque lo queramos acomodar, no es el amor de un prójimo a otro prójimo, es el amor de Dios, de Cristo. ¿Y qué dice Juan 3:16? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Entonces, cuando la Biblia dice, seguid el amor primeramente, porque el texto dice, primeramente seguid el amor.
Y la Biblia dice en que en esto consiste el amor. Está en Primera de Juan, en que ustedes aman al Señor porque Él los amó primero. Amén. Amén. O sea que cuando yo sigo el amor a la luz de Primera de Corintios 1:14, o yo Matías, la Biblia me está diciendo, usted tiene que mantener el foco del amor, que es Cristo. Una vez que eso está firme, usted puede avanzar a los dones espirituales y sobre todo que profetice. ¿Pero qué es profetizar? Es hablar de parte de Él lo que Él quiere que la iglesia sepa o que una persona sepa. Y lo que Él quiere que sepamos siempre, siempre va a partir del amor. No es una palabra para descrestar a alguien, no es una palabra para yo caerle bien a alguien, no es una palabra, uy, yo sé que él tiene problemas financieros, necesito, Señor, una palabra profética para sus finanzas. No. Todo lo que se desprenda de lo que haga la iglesia tiene que salir de Cristo y este crucificado y tiene que salir de ahí en forma de amor. Si no lo hacemos así, no estamos logrando lo que Dios quiere y por eso la gente no permanece firme, por eso la gente se va de esta iglesia a esta y a esta porque se aburrió de la de Harry Potter y la iglesia de los luchadores tiene más adrenalina, pero cuando ya esté cansada de que lo pongan en un ring a pelear o está cansada de ver al pastor pegándole puños al diácono en las predicaciones, entonces va a buscar la iglesia de los motociclistas, la iglesia de los patinetos, la de los raperos, porque el evangelio no le basta. Entonces busca temáticas. Y entonces se casa y dice, no, yo tengo que ir a una iglesia que sea fuerte en matrimonios, pero no está pensando en Cristo, está pensando en su necesidad. Y lo que hoy estamos viendo aquí en la palabra es que yo no debo correr detrás de mi necesidad. Yo tengo que correr detrás de Cristo y mostrarle a la gente que solo una cosa es necesaria, solo una. Y esa cosa que es solo únicamente necesaria es estar a los pies de Cristo y eso no me será quitado. Y ese mismo Cristo nos enseñó, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Amén. Amén. Y habiendo compartido esta palabra, amén, Mati, amén. Y habiendo compartido esta palabra, quiero darles una instrucción que me dio el Señor. Amén. Eso. Y algunos de ustedes se van a poner pálidos, se van a paralizar, pero yo estoy acá para ayudarles, mi esposa también. Cualquier persona puede predicar a Cristo, mientras tenga a Cristo, obviamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios no quiere ser conocido por la sabiduría humana. Él quiere ser conocido a través de nuestra predicación ridícula. Léalo en la versión que quiera. Lo acabamos de ver. Y podemos predicar de lo que tenemos. Entonces, les voy a decir que lo que el Señor me mostró. El Señor me mostró a Gloria, a Santi, a Salomé, a Verónica, a cada uno de nosotros. No, Matías todavía no, pero después. A Hadassah, a Eli, a Mauro, a Yanceli, a cualquiera de nosotros. Grabando un video, predicando a Cristo. Un video que si usted lo monta en su perfil de Facebook, mucha gente lo va a ver. Que si usted lo pone en su estado de WhatsApp, mucha gente lo va a ver. Que si yo lo pongo en el canal de Sembradores, que eso es lo que yo quiero, mucha gente lo va a ver. Que si ese video está en el espacio de la red Sembradores de Facebook, mucha gente lo va a ver. ¿Sabe que hace un mes el Señor me está diciendo eso? Wow. Y yo estaba por decirte, pues obviamente no ir yo saliendo como en la nave pública, sería... Bueno, más o menos hace un mes
yo vengo precisamente con esa inquietud y tuve ese sentir de montar un video y estaba pendiente pues, por hablarlo contigo, para obviamente no saltarme. Y bueno, ya, me enredaba con el trabajo y volvía y dejaba que pasaba. El diablo siempre nos va a Pe- distraer para que no lo hagamos. Pero entonces ya voy como quien dice que yo pues mi hágale pues. Entonces, miren, la idea, amados, es que demos el primer paso. Cada uno pregúntele al Señor, muéstrame el texto bíblico que voy a usar para hablar de Cristo. Lo segundo es frases o cosas que usted crea que son importantes, escríbalas, no las tiene que articular, solo, a ver, con este texto el Señor me muestra que yo diga, es que la verdadera fuente de vida es Jesús. Escriba esa frase, la verdadera fuente de vida es Jesús. Cuando usted tenga el texto o los textos bíblicos y tenga las frases, nos podemos conectar, nos podemos reunir y te vamos a enseñar a articular lo que tienes. La idea es, esta es la buena noticia para el que esté asustado o diga, no, yo eso no lo voy a hacer. Predicación es predicación. O sea, la Biblia no dice que una predicación tiene que durar 1 minuto, 2, 5, 30. Predicación es predicación. Si usted lee, por ejemplo, el mensaje de Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después de que cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, usted hace una lectura de ese mensaje y usted no se demora ni siquiera 5 minutos leyendo las palabras que Pedro dijo. Y Pedro le habló a la multitud y dice cuáles palabras. Esteban, antes de ser apedreado, predicó. Y está exactamente todo lo que él dijo. Si usted lo lee de corrido, créame que usted no se va a demorar ni 5 minutos leyéndolo. Lo que quiere decir que una predicación es importante porque dure 5 minutos, 10, 15, 20. Una predicación es importante por la sustancia de fe que hay en la predicación. Y usted va a tener ahí toda la sustancia, porque usted le va a preguntar a Dios cuál es el texto bíblico que va a inspirar tu predicación. Y si Dios te da eso, ya te está dando la sustancia. Y lo segundo es que ya tú sabes que puede que tu predicación sea ridícula al mundo. Pero esa predicación ridícula salva a los que han de ser salvos. Y esa es la idea. Y puede durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Pero esa predicación será una sorpresa para muchos. Están acostumbrados a que tú repostees algo en redes de un evangelista, de un maestro, de tu pastor, etcétera. Pero la gente no se imagina que un día te van a ver en un video predicando a Cristo. Y esa es la idea, que te vean a ti predicando a Cristo. Porque Dios decidió darse a conocer no por sabiduría humana, sino por la ridiculez de la predicación de la cruz. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces quedamos en los... Amén. Les voy a mandar los links de estos videos para que vean la ridiculez de una iglesia que quiere adoptar las formas del mundo. Y ustedes van a empezar desde hoy a orar, Señor, dame con qué texto te voy a predicar. Recuerde que Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. De todas maneras, puede que sea algo muy humano, no lo sé. Pero para los que apenas van a hacer esto por primera vez, mi recomendación es usar los evangelios. Usar cualquier momento que Jesús tuvo con alguien, con la samaritana, o Jesús enseñando una parábola, o uno de los milagros de Jesús, o una de las enseñanzas de Jesús a los apóstoles, a las multitudes. Usted toma un texto de esos y Dios le va a dar la palabra con la que usted va a predicar a Cristo. Porque recuerde que nuestra idea es predicar a Cristo. Entonces, ¿a quién vamos a predicar? A Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Incluso, ¡ay, qué hermoso Cristo! Oiga, hasta Matías dijo Cristo. Uy, Matías.
micrófono. Ya Matías empezó. A Cristo. Ya Matías acaba de decir Cristo. Cristo. Ah, Ya Matías dijo Cristo. Ese es el principio de todo, amados. El principio de todo. Incluso estaba meditando a veces, porque a mí me gusta ver testimonios de evangelistas, de profetas, de apóstoles, de gente que en algún momento fue quebrantada. Y también todos ellos, por aquí está sonando algo como si se me desconectara el micrófono. Bueno, el micrófono está conectado. Entonces, revisando algunos testimonios, también he visto algo en común cuando estos grandes hombres de Dios o mujeres son quebrantados. Y es que lo único que los sacó del quebranto, lo único que resolvió la situación difícil que solo un milagro podría resolver, es que Dios los llevó a un punto de vulnerabilidad tal que lo único que ellos tuvieran en sus manos era Cristo. Que lo único que ellos pudieran hacer era estar en oración a los pies de Cristo y ya. Y cuando el ser humano llega a ese punto de vulnerabilidad, que ya no sabe qué orar, que sus dones espirituales no le sirven, que nadie en la iglesia lo puede ayudar, tal vez lo único que ustedes y yo necesitamos en ese tiempo de quebranto es estar a los pies de Cristo, porque Él dijo solo una cosa es necesaria y ella la ha elegido y no le será quitada. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres más que suficiente. Tú eres la predicación más importante, eres la intercesión más importante, eres el regalo, el milagro, el don. Tú eres lo más importante, Señor Jesús. Gracias porque tú nos ayudas a recuperar el enfoque. Tú nos ayudas, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer de la manera adecuada. Gracias, Señor, por todas las herramientas que nos das como sembradores. Para sembrar es importante tener las herramientas del agro, pero lo que el mundo necesita no son las herramientas, sino la semilla. Y esa semilla eres tú, Señor, es tu palabra. Aprovechamos para darte gracias por nuestras madres. Gracias, Señor, por las madres sembradoras. Gracias porque el primer terreno que ellas tienen que trabajar es el de sus hijos y lo han hecho. Oro para que la sabiduría de lo alto sea en ellas. Para que de la misma manera, con palabras sencillas y con el amor que tienen en sus corazones como madres, hablen el evangelio a sus hijos. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, madres, para que ustedes sigan llevando el evangelio a sus hijos, para que ustedes prediquen a Cristo en medio de sus hijos, sin temor a la burla, al señalamiento o al rechazo, porque es la ridiculez de la predicación lo que recibe respaldo de los cielos. Benditas sean mamás, que sus oraciones siempre sean escuchadas, que sus palabras siempre sean atendidas por sus hijos y que Dios siempre les dé amor, fuerza y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. amén. Y amén. Amén, amén, amén. Amén, amén.